Isaías capítulo 28. En este capítulo el profeta Isaías nos habla acerca de un ay para Samaria, que es capital del reino del norte, que también se le conoce como Efraín. Esta ciudad de Samaria era una hermosa ciudad situada sobre un monte. De los versículos 1 al 8 se nos dice que esta ciudad era amante del licor y que por esa razón su belleza gloriosa se marchitaría como una flor. Es el orgullo de un pueblo que el vino derribó. Se les advierte que pronto vendrá un ejército en su contra que se lanzará sobre ella como aguas embravecidas que la inundarán. Es el ejército de Asiria. Se les advierte que este ejército los pisoteará y que aunque esta ciudad está sentada en la cabeza de un valle fértil, sus enemigos la arrancarán y comerán como a fruto que está listo para comerse. De nada les valdría ni su prosperidad ni su posición geográfica. En los versículos 5 y 6, el profeta hace un paréntesis en cuanto al juicio para darles una promesa consoladora. En otras palabras, salta del tiempo del juicio, que sería unos pocos años después, al tiempo de la restauración, que será en el milenio o gobierno de Cristo sobre la tierra. Y aunque Samaria fue corona de soberbia, Dios le será a ella corona de gloria y diadema que la adorne. Él será el orgullo y la alegría del remanente de su pueblo. Dará a sus jueces anhelo de justicia y gran valentía a sus guerreros. Él será la fuerza de su pueblo en el momento de la batalla. En los versículos 7 y 8 se dirige la mirada hacia Judá o reino del sur. Se les acusa del mismo pecado que sus hermanos de Samaria. Los sacerdotes y los profetas que tenían que dar el ejemplo al pueblo eran amantes del licor e inclusive llega a sugerir que mientras ministraban en las cosas de Dios lo hacían muchas veces borrachos. Era contrario a la ley que los sacerdotes tomaran vino antes de ministrar. Por eso la inmundicia está por todas partes, dice la Escritura, como si fuese un vómito que se expulsa con fuerza. Porque el pecado es contaminante, pero el pecado de un ministro de Dios lo es doblemente. En los versículos 9 al 13, el profeta se queja aquí de la estupidez de este pueblo que no se deja instruir. Ellos le dicen al profeta que ya no son unos niños para que les venga a enseñar cosas básicas. En los judíos la enseñanza primaria la realizaban las madres en los primeros 3 años de edad. La forma sencilla en que Dios les enseñaba por medio del profeta les ofendía en su orgullo. Se burlaban de los anuncios del profeta porque lo consideraban un moralista intolerable. Es como si dijeran: ¿cómo nos vas a enseñar las vocales cuando nosotros ya sabemos leer? Pero como no quisieron escuchar en la lengua de su compatriota las advertencias del Señor, tendrán que escucharlas en lengua extranjera. Las nuevas lecciones las escucharían en lengua de los asirios y babilonios, que aunque su lenguaje era semítico, como el hebreo, a los judíos les sonaba como habla de tartamudos. A los que no quieren entender, Dios les habla de manera indescifrable. La estrategia divina era hacerlos volver a las enseñanzas básicas de su ley para que viniesen al arrepentimiento, y así encontrarían el reposo y el refrigerio que ellos tanto buscaban. Pero no quisieron oír. En lugar de aprovechar el método de Dios para instruirles, lo convirtieron en tropiezo y caída. De los versículos 14 al 22, aquí le empieza hablando a los gobernantes de la nación, que se jactaban de haber hecho pacto con la muerte y convenio con el Seol, ya que ellos se sentían seguros al haber hecho pacto con Egipto para defenderse de Asiria. Pero el profeta les dice que su pacto es un refugio en la mentira y la falsedad, y por eso todos sus planes van a fracasar. Es un absurdo creer que nuestros apoyos exteriores
y nuestras fuerzas propias son suficientes para salvarnos, mientras estamos enemistados con Dios por nuestros pecados. El Señor les dice que como ellos han hecho de la mentira su fundamento, Él ha puesto como fundamento una piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, con un cimiento estable, y el que haga de esa roca su fundamento no se apresurará ni será confundido. Esta piedra principal es Cristo el Mesías, quien llevaría a cabo el propósito indestructible de Dios. Quien tiene su casa puesta sobre esta roca, les aseguro, no perecerá jamás. En el versículo 17, el Señor les dice: yo mismo tomaré la cuerda y la plomada para medir su rectitud, a ver si los fundamentos que ustedes se han construido resisten. Aparentemente, en apariencia son excelentes, pero a la realidad son débiles, tan débiles que un fuerte aguacero los barrerá y los arrollará. Todo esto porque sus fundamentos eran la mentira y el engaño. Su fuerza estaba ubicada en el apoyo externo que les daba Egipto. Esta alianza astutamente planeada, aunque tenía valor diplomático, no era garantía de no ser derrotados por sus enemigos. La cama que ellos se hicieron era muy pequeña para acostarse y las mantas que se hicieron demasiado angostas para cubrirse. La inteligencia humana no es suficiente cuando actúa sin la instrucción divina. En los versículos 21 y 22 se les recuerda dos campañas militares del rey David donde él salió victorioso, en el monte Perazín y en el valle de Gabaón. Estas estuvieron basadas en la dirección divina y en la obediencia del rey, pero esta vez la obra del Señor será extraña. Lo que le dice aquí el profeta es: esta obra que viene, que Dios va a hacer, es muy poco común y es difícil de explicar. Esta vez Dios actuaría en favor de los enemigos de su pueblo y les advierte que no se burlen de la profecía divina o el castigo será aún mayor. En los versículos 23 al 29 y últimos versículos de este capítulo, inicia el profeta la parábola del sembrador, basada en el oficio del agricultor. Empieza con un llamado a prestar atención. La sabiduría del que cultiva la ha recibido de Dios, quien también obra como un agricultor. Dios también obra muy parecido, no tratando todos los campos de la misma manera, ni arando o trillando en juicio siempre, sino que lo hace con misericordia y sabiduría, buscando siempre hacer lo mejor para que den fruto. Hay un momento para cada cosa. El método que se usa es según le convenga a la semilla. Lo que es adecuado para una semilla es de ruina para otra. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que hace y permite. Los juicios divinos nunca son arbitrarios ni injustos, son disciplinarios y necesarios. Aunque muchas veces no lo entendemos, la gracia de Dios está presente en toda situación y evento de nuestras vidas. Dios les bendiga.